Gracias por seguir con nosotros. Recibo en el set de la entrevista, segunda entrevista de este domingo, a Francisco Tavares, Pancho. Él es escritor de cuentos, tiene varios libros, usted lo va a ver ahora. Los libros están aquí expuestos. Él es guravero, él es de ahí, hace frontera con Jacagua, la tierra de nosotros. Entonces, Pancho tiene varios libros de cuentos, hace también décima. Y vamos a conocer un poquito de sus libros, dónde se pueden conseguir, cómo adquirirlo y el contenido. Bien. Pancho, vamos a hablar de esta joya que usted tiene aquí. Buenos días, ¿cómo se siente? Buenos días, Manuel, muchas gracias por su invitación, me siento muy bien y mucho más ahora aquí con usted, que agradezco de antemano que me haya invitado. ¿Qué tiempo tiene escribiendo? ¿Cuentos solamente? ¿Se enfoca en esa parte? Cuentos, hasta ahora cuentos es lo que tengo publicados. Estamos trabajando en una novela, pero hasta ahora vamos en un tercio. ¿La gente lee los cuentos? ¿Le gusta? Bueno, usted sabe que con el tiempo que hay, pues se ha perdido un poco el hábito de la lectura, pero todavía muchísima gente lee y uno lo que tiene que hacer es escribir y esperar que le gusten a la gente. ¿Cómo usted hace estos cuentos? ¿De cuánto el libro? ¿Cuántas páginas tiene? ¿Podemos mencionar alguno específico, uno que usted haya hecho, que haya tenido una aceptación, que haya gustado? Bueno, el que son 5 hasta ahora, tenemos 6, pero los 5 principales son esos. El que más se ha vendido se llama Verónica. Y digo vendido, no vamos a pensar en miles y miles de copias, sino entre los amigos y familiares se llama Verónica. Cada libro tiene mínimo de 15 cuentos y las páginas dependen de la cantidad de los cuentos, ¿verdad? Pero el que menos tiene son 150 y otros tienen hasta 200 páginas. ¿Qué Verónica, así, a grosso modo? Verónica es una niña que el día que comienzan las clases, después de las vacaciones, ella decide salir a pasear su perrito. Antes lo hacía su papá. Entonces ella hace y el perrito se le pierde, ella empieza a llorar y entonces le pregunta a todo el que le pasa si lo ha visto. Nadie le dice que sí, que lo ha visto, hasta que un pordiosero se le acerca, ella le hace la misma pregunta y él simplemente le pasa la mano, ella se la agarra y se van como por el aire. Y llegan a un castillo encantado, bueno, y de ahí se desarrolla lo que es Verónica. Y ella se queda hasta que se convierte en adulta. El pordiosero es un antiguo profesor, ¿verdad?, que fue acusado de algo que no hizo, pero fue el culpable en la justicia. Y después que salió se convirtió en pordiosero porque dijo que su palabra no tenía ningún valor. Okay. Entonces, ya después al final a él lo acusan de el secuestro de ella, de que ella se haya perdido, ese tipo de cosas. Entonces ella pues sale del castillo a defenderlo y se aparece el día del juicio y ahí pues lo salva. ¿Qué población consume los cuentos? Bueno, ahí yo no le puedo decir, pero normalmente son personas adultas. Yo diría que las personas de 30 años en adelante son los que más compran libros, porque los jóvenes compran libros por obligación de la profesión o de los estudios, entonces tienen que tenerlo, pero ya esto es algo propio de una persona que decide voy a leer literatura y me voy a enfocar en el cuento, pero debiera leer todo tipo de literatura. ¿Por qué no hay ese hábito así de leer? ¿Por qué? Porque no se inculca en el hogar últimamente, ¿usted me entiende? No últimamente, siempre, porque en nuestro medio, ¿verdad?, el analfabetismo fue lo que más se desarrolló en esos tiempos, lo que más ocurría, y entonces, pues si usted no lee, no le va a inculcar a su hijo la lectura porque usted no tiene libro en su casa. ¿Usted me entiende? Por ejemplo, yo en mi casa, a mis hijos que nacieron en Estados Unidos, pues yo los obligaba a leer todos los días en español y a escribir lo que leían. Entonces hoy
ellas leen y escriben español. Por esa razón, porque yo los obligaba. Si hubiera sido por ello, pues no hubieran aprendido. Entonces hay que inculcarle eso, hacerlo como un compromiso familiar del hogar, obligarlo a que la lectura es importante porque se adquieren conocimientos a través de la lectura. Pancho, nos reportan la sintonía un directo amigo, José Paulino. Creo que en el Bronx está José. Pero además nos reporta la sintonía con evidencia, mire la fotografía. Ese Víctor, un amigo que nos da seguimiento a la entrevista. Víctor, le decíamos aquí, Víctor Moto. Gracias. Ahí en la J. Armando Bermúdez tenía un repuesto. Ah, yo sé quién es. Víctor. Nos conocemos. Él está, no sé si en el sur de Carolina. Sí, sí. Él está reportando la sintonía. Exacto, sí. Nelson también reporta la sintonía de Conatra aquí en esta ciudad. Muchas gracias. ¿Qué tiempo se toma escribir un cuento? ¿Hay que estar solo? ¿Hay que estar tranquilo? ¿Hay una hora específica? ¿Tengo que tener una copa de agua, una taza de café? ¿Qué me ayuda a que me fluyan las ideas? Bueno, eso depende de la persona prácticamente. En mi caso, yo puedo escribir un cuento dependiendo de lo largo que usted lo quiera escribir, porque eso es otra cosa. Entonces, pero un cuento más o menos yo lo puedo escribir de 2 a 3 días. A veces empiezo un cuento y me quedo a la mitad y lo dejo ahí. Y puede ser que dentro de 3 meses, 6 meses yo lo mire y entonces ahí pues lo termino. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando se da eso? ¿Qué sucede? Bueno, dicen que es un bloqueo que uno tiene porque la historia que usted va a contar tiene que ser desde el punto de vista del escritor buena, porque tiene que satisfacer el gusto suyo para que usted pueda entender que le puede gustar a otro. Sí. Entonces, cuando usted dice, ya lo terminé, ya es bueno, es porque ya usted está convencido de que lo que plasmó en ese papel le va a gustar a otra persona. Entonces, hay que continuar. El hilo, vamos a llamarle así, de la historia, tiene que seguir una línea, que no haya saltos. Y si hay saltos, más o menos se puedan concatenar uno con el otro. Entonces, eso es lo que sucede a veces que o usted está escribiendo y viene alguien y tiene que pararse. Sí. Bueno, pues ya se le fue. Se va la idea. Se va la idea. Entonces, pues ahí se queda. En otros casos se puede hacer en el mismo día o la misma tarde. Todo depende de uno mismo. Pancho, 2 preguntas. ¿Es costoso publicar un libro? ¿Y desde el Estado se incentiva la lectura? ¿Se apoya al escritor? Bueno, es costoso y difícil. Aquí tengo que agradecer al profesor José Adolfo Pichardo, que es de aquí de Santiago, me ha ayudado muchísimo, pero me dio mucho trabajo conseguir primero el corrector, el editor, ¿verdad? Sí. Para que corrigiera el texto. Sí. Y tuve 2 viajes a la capital, que fue donde logré hacer contacto con personas, pero a pesar de que le pagué a uno lo que habíamos acordado, como dicen, me rajé, lo dejé, lo solté. Porque ese quería cobrar hasta por una coma adicional que usted le pusiera después que lo había visto. Pues entonces, pues dejé ese. Y aquí en Santiago entonces conocí al profesor Pichardo y ha salido muy bien. Pero con él se hace más fácil lograr publicar un libro. Ayuda muchísimo. El corrector no colabora, te voy a cobrar tanto, pero como tú vas a hacer un aporte a la sociedad, déjame colaborar. No me la va a poner difícil. Él es estupendo, él es estupendo en eso, pero sobre lo que usted preguntó del Estado, yo averigüé bastante y no hay ayuda, o por lo menos a los que no somos conocidos, no hay ayuda. Yo fui varias veces al departamento o al Ministerio de Cultura y hablé y no en ninguna parte. Fui al ayuntamiento también de aquí de Santiago, que dice que tienen un departamento, otros dicen que no tienen un departamento de cultura, que cobra ahí. Pero bueno, la ayuda es desde el Estado prácticamente nula. Es muy difícil que usted logre que le digan, sí, lo podemos ayudar, hágalo de esta manera, no hay orientación tampoco. Muy mal. Muy mal, así es, sí. ¿Cómo la gente puede al final, tengo que preguntarle, cómo la gente puede adquirir
estos libros, ¿dónde están? ¿Dónde está usted? Si una gente quiere, por ejemplo, vi una foto que pusieron del Club Mambuche, si una gente quiere llevarlo para que se expongan los libros y a ver si se pueden vender, ¿cómo puede hacerlo con usted? Bueno, cualquier persona o institución puede invitarme y yo con muchísimo gusto iría. El número es el 809-281-2999. Los libros se consiguen a través de mí y en Amazon. Porque aquí he tenido problemas mira, hasta para ponerlo en una librería es problemático aquí porque me exigen el RNC que yo no tengo y entonces pues eso impide que estén en alguna librería en este momento. Al final, ¿algo que usted quiera agregar? Bueno, dar las gracias al canal y a todos sus televidentes y exhortarlo a la lectura, no solamente de los libros míos, sino de cualquier tipo de libro. Es muy bueno que estén atentos a la literatura, a leer. Eso es interesantísimo y muy bueno que no se le va nunca. Es propio después que usted lo ha leído, es suyo. ¿Usted tiene en mente ya el próximo cuento que va a escribir, el título? Sí, ya lo tengo y se llama Encuentro Fatal o Coincidencia Fatal. Y es sobre los Maldonados, los que asaltaron el banco en el 54. Ahora le digo que a veces uno tiene ideas y le toma mucho tiempo, pero sí ya la tengo. Es sobre eso porque la historia de ellos empezó a tomar el giro equivocado, vamos a llamarle así, porque todo el que comete un delito quiere que no lo agarren, ¿verdad? Entonces, un billetero andaba vendiendo sus billetes y ese día tenía un número que era el número de la placa del vehículo. Y cuando ellos salen, él le insiste que se lo compren. Entonces, eso ayudó, ¿verdad?, a que lo agarraran más rápido. Al final despido, voy a la pausa breve. ¿Cuál de esos libros, cuando usted no esté, quiere que la historia lo recuerde a usted? En 10 segundos, por favor. El río. Con el río usted quiere ser recordado. El río, cuando usted no esté en este mundo. Porque es el primero. El primero es el primero. Agradezco la presencia de Pancho Francisco Tavares, Guravero. Taveras, por favor. Taveras, sí. Perdón, ahí cerca de Jacagua. Correcto. Yo quiero que me salude a mi primo, que es periodista y fino pintor, Romy. A Romy, que estuve ayer allá. Y a Romualdo Sánchez. Y a Romualdo, que fueron los que ayudaron con esto. Muchas gracias. Muchísimas Vamos a la gracias pausa y regresamos.